Buenos días, bienvenidos nuevamente. La Iglesia Atlanta les da la bienvenida a todos ustedes y pues vamos a iniciar con el culto. Nos ponemos de pie de favor y vamos a hacer una oración para dar inicio. Inclinamos nuestro rostro y bueno, a ti Padre bendito te damos las gracias, Señor mío. Gracias, Señor mío, por ser el Dios verdadero, Señor Padre bendito. Gracias porque has puesto tu mirada en tus hijos, Señor Padre bendito. Gracias, Señor. En esta mañana quiero agradecerte por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, que nos des la oportunidad de poder entender tu palabra, que que pongamos atención, Padre bendito, que nos des sabiduría e inteligencia, Señor mío, para poder captar lo que tú nos quieres decir a través del pastor, Padre Santo, que pongas palabras en él, Padre bendito, que tú dirijas el culto, las alabanzas, el servicio, que sea para gloria y honra tuya. También por los hermanos que vienen en camino, Señor Padre bendito, que les permitas llegar, sino que los cuides y los guardes donde quiera que estén, Señor Padre Santo. Y gracias por dejarnos despertar, ver la luz del día, Señor, gracias por el alimento que nos diste también, Señor Padre bendito, y gracias por la disposición que tú nos das, Señor Padre bendito, para que podamos estar aquí, quites toda traba, Señor mío, para que podamos estar aquí escuchando tu palabra. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Amén. Nos toca Proverbios 14, hermanos, si gustan. Gloria al Rey,
parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que yo me bauticé. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que yo me bauticé. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis.
Bueno, hermanos, vamos a tener 5 minutos para tomarnos un café y saludarnos. Amén, amén. Bueno. Sí, sí, bueno, bueno. Bueno, hermanos, vamos a seguir con el programa y vamos a invitar al pastor Juan Carlos para que nos dé el estudio. Bueno, 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 bueno. Doy gracias a Dios de que hoy tenemos más gente que hace 8 días.
que no, Armandito. De todos modos, debemos estar siempre gozosos cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, porque díganme, ¿qué podríamos estar haciendo algo mejor que estudiar la palabra de Dios a estas horas? No, podríamos estar todo el día, sí, claro. Y sobre todo cuando vamos a iniciar un nuevo libro. Vean ya el camino que hemos recorrido en 2 años, desde Romanos que empezamos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, que terminamos, y hoy iniciamos Colosenses. Y pues siempre es un reto, un desafío de lo que Dios tiene que enseñarnos. Y ¿alguien de ustedes cree o alguna vez ha creído en los horóscopos? Sí. Y es que, miren, hay millones de personas en el mundo que no salen de su casa si no leen primero su horóscopo, a ver qué les tiene destinado los astros. Pero ¿realmente ustedes creen ahora que los astros tienen alguna influencia sobre nuestras vidas? ¿Ustedes creen? Bueno, vamos a ver lo que Colosenses nos va a dar la respuesta. Si es que los astros sirven para algo. O sea, los horóscopos más bien. ¿Ustedes creen que existe una relación entre la dieta y la vida espiritual? Que si tú comes ciertos alimentos te vuelven más espirituales. O sea, si comes comida kosher o... Sí es kosher la de los judíos, ¿no? O te comes un guarache con bistec y longaniza, ¿cambiará tu vida espiritual? Colosenses nos va a dar la respuesta si es que hay alguna relación. Otra cosa, ¿ustedes piensan que Dios nos habla cuando estamos en un trance o nos habla directamente por su palabra? Por su palabra. Hay gente que, por ejemplo, estaba leyendo que el yoga, uno de sus propósitos principales es lograr una conexión con Dios, o sea, poner tu mente en la cual ya se llega a unir la divinidad con tu mente y todo, ¿sí? Estar cerquita de Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto de eso? O sea, ¿servirá eso? Miren, Colosenses nos da, van a ver qué bella carta es esta, ¿sí? Que nos va a dar respuesta a eso y a muchas cosas más, ¿sí? Y vamos a ver, Armandito, el primer punto, ¿por qué debemos estudiarla? A ver, ¿por qué debemos estudiar Colosenses o cualquier libro de la Biblia? ¿Por qué debemos estudiarlos? Se las puse fácil porque la acabamos de cantar. Ya sería el colmo que no recordaran que cantamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, la principal razón es porque es un libro inspirado por Dios, como toda la Biblia. Entonces, vale la pena estudiar. Pero vamos a ver que hay causas, también. Porque una de las razones por la que debemos estudiar esta carta es porque hoy en día estamos viviendo lo que es la era espacial. Sí, el hombre ya ha avanzado muchísimo la ciencia, ¿sí? Ya hacen viajes espaciales, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿tendrá algo que ver Dios con el espacio? O sea, es creación, o sea, Dios tiene control de todo, es creación de Él, o sea, o porque algunos piensan que nada tiene que ver Dios ya con el espacio y todo. Colosenses nos va a decir cómo Dios ha creado todo, ¿sí? Segunda razón, Armandito, porque estamos en la era del ecumenismo. Eso es bien importante también. ¿Qué es eso de ecumenismo? No, ecumenismo, ajá, sí, exactamente, no
No crean que el ecumenismo es una enfermedad o un bicho raro. No, el ecumenismo, que literalmente quiere decir mundo habitado, ¿sí? Trata de unir todas las denominaciones, o sea, las religiones. Piensan que debemos unirnos todos, y no solamente los grupos cristianos, ¿sí? Que en cierta manera puede ser positivo, pero los que niegan la deidad de Cristo y todo, ¿podríamos unirnos con ellos? O sea, la Biblia lo dice en Amós, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? O sea, si nos uniéramos todos, pensando en formar una mega iglesia, ¿sí? ¿Quién sería la cabeza de esa iglesia? ¿Una cabeza terrenal o sería Cristo? Porque vamos a ver en Colosenses que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y lo que va en contra de Cristo, pues no puede unirse. O sea, es querer mezclar agua con aceite. Entonces, recuerden que una de las características del fin de los tiempos es el ecumenismo, ¿sí? ¿Y quién va a ser el mero mero ahí? El anticristo, que va a unificar todas las religiones, todas. ¿Y a quién van a adorar nada más? ¿A Dios? A Él. A Él. Va a exigir adoración. Y eso, o sea, el ecumenismo es totalmente antibíblico, ¿sí? No puedes mezclar agua con aceite, ¿sí? Tercera razón, hermanito. Porque hoy en día se cuestiona la deidad de Cristo. ¿Quiénes, por ejemplo, cuestionan la deidad de Cristo? Los testigos de Jehová. Sí, exactamente. No es el Jesús que le revela la Biblia. O sea, miren, hubo una herejía en el segundo siglo que se llamaba arrianismo, ¿sí? Porque el que la propagó se apellidaba Arrio, y de ahí viene la palabra arrianismo, en el siglo segundo. Él decía que Jesús no podía ser Dios, no era Dios él, ¿sí? Era un simple mortal. Pero esa herejía fue condenada como herejía por ahí del siglo V, pero hoy en día, bueno, desde el siglo pasado, alguien tomó esta herejía. ¿Quiénes son? Los testigos de Jehová, que niegan la deidad de Cristo. Ellos no dicen que Cristo es Dios, sino dicen que es un Dios, ¿sí? Y lo ponen con minúscula en su Biblia, un Dios, ¿sí? Pero curiosamente la Biblia dice en Isaías que dice Dios, yo soy Dios y yo no permito dioses fuera de mí. Entonces, como el Dios verdadero, él mismo está creando un Dios, ¿sí? No tiene sentido eso. Y todo eso lo vamos a ver en Colosenses. La que sigue, Armandito. Next. Porque estamos en la era del pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Cuando dicen esta persona es pragmática. Miren, el pragmatismo, su bandera es, no me importa si es verdad o no es verdad lo que me dicen. Lo que me interesa es si funciona o no funciona, ¿sí? Esa es la cosa. Si funciona, es como si, un ejemplo, ¿sí? Si algo funciona, acéptalo. No importa si es verdad o no es verdad, si está bien o está mal. Si te funciona a ti, esa es una persona pragmática. Lo que le funciona lo da por cierto, aunque no sea cierto. Y muchas veces algo que no es cierto, ¿sí? Miren, un ejemplo, ya se me ocurrió un ejemplo. Y lo hemos visto. Si cada 8 días diéramos aquí desayunos, o trajéramos buena música, estaría lleno. Entonces dirían, funciona, pero ¿dónde vemos en la Biblia que se tenía que hacer desayunos para tener gente cada 8 días? ¿No? O sea, entonces, muchas iglesias son pragmáticas. O sea, si funciona, hazlo, aunque no sea lo que dice la Biblia, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de alguien pragmático, ¿sí? Si le funciona, ¿sí me explico qué es esto de pragmático? Sí. Podemos hacer cosas que no estén bien siempre y cuando nos funcionen. Y estamos en esa era. La que sigue, Armandito. Porque nos ayuda en las relaciones interpersonales. Recuerden que estamos viendo razones para estudiar Colosenses. ¿Habrá problema entre las relaciones interpersonales? ¿Hay problemas entre esposo y esposa? ¿Padres con hijos? ¿Hijos con los padres?
patrones con sus empleados, ¿sí? Y parece que vivimos del chongo todo el tiempo, pues Colosenses nos va a ayudar también nos va a dar la respuesta, cómo podemos hacerle para llevar relaciones interpersonales que glorifiquen a Dios. La sexta, Armandito, porque el creciente interés de la escatología. O sea, hoy en día cada vez más la gente se está interesando, como que presiente que ya el mundo, les he dicho siempre, este mundo tiene fecha de caducidad. Este mundo se va a acabar, de acuerdo a las profecías de la Biblia, las profecías de Daniel, esto va a ir de mal en peor, de mal en peor. Ya ven, le atentaron ayer contra Donald Trump, un balazo, no se puede, y casi lo matan, le pasó la bala aquí aquí. Ajá, obviamente Dios desvió la bala, ¿por qué? Pues Dios sabe, pero es cuestión de milímetros que si le hace más para acá, hasta. No, pero un susto de ese tamaño no, o sea, es que ¿cuándo se veían estas cosas? Estaba viendo en las noticias el otro día, ya filman pornografía en el metro, en los vagones. O sea, ¿a dónde está yendo este mundo? ¿A dónde está yendo este mundo? Entonces ya mucha gente como que dice, este mundo ya se está acabando. Bueno, pues Colosenses nos va a explicar también cosas que podemos esperar nosotros para el futuro, ¿no? Entonces, finalmente podemos decir que debemos de estudiar Colosenses porque es un libro actual. Aunque se escribió hace 2000 años, es actual. Tiene mucho que ver con lo que está sucediendo hoy. Y este libro de Colosenses vamos a ver que nos presenta a Jesucristo siendo el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo nos va a presentar Pablo a Jesucristo. Y nos lo va a presentar en la primera, Armandito, cómo nos presenta a Cristo, otro piquete. Primero, como el arquitecto y sustentador del universo. Es de las cosas que vamos a ver en Colosenses. Que Jesucristo es el creador y sustentador del universo. Con su puro poder lo creó, el poder de su palabra lo creó y con el poder de su palabra lo sustenta. Porque una cosa es crearlo y algunos dicen, es que, bueno, aceptamos que Dios creó el universo. Pero ahí lo dejó nada más como el relojero que le da cuerda al reloj y ahí lo deja y así piensan. Pero Colosenses nos va a enseñar que Cristo lo sustenta con el poder de su palabra. O sea, ¿cómo se explican ustedes que los planetas estén girando en un orden perfecto, que no chocan uno con otro? O sea, miren, simplemente el eje central de la Tierra, ya saben que está inclinado un poco, no recuerdo cuántos grados está inclinado, y esa es la razón por la que un polo está de frente al Sol, por eso duran las noches 6 meses en los polos y 6 meses el día, ¿sí? Porque de esta manera la masa de hielos están expuestas al Sol y derrite los hielos, ¿sí? Porque ¿qué pasaría? Por eso flotan los témpanos, porque si no se congelarían los mares, ¿sí? Todo esto, ¿quién lo hace? Jesucristo. Y no está, ya se me está saliendo este planeta de la órbita, ya casi me ganes. Con el puro poder de su palabra, nos lo va a decir Pablo. Sí, eso es un orden perfecto, ¿sí? Y Cristo mantiene ese orden. Siguiente razón, ¿cómo nos lo presenta Pablo a Cristo? Como la cabeza de todas las cosas, especialmente de su iglesia, siendo su único salvador. Porque hoy en día hay iglesias que tienen su propia cabeza, pero es una cabeza terrenal, una cabeza humana. Y la verdadera iglesia tenemos por cabeza a Jesucristo. ¿Se acuerdan que en Efesios pinta la iglesia como su cuerpo? Decía Pablo, es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Bueno, aquí la presenta como la cabeza de ese cuerpo, ¿sí? La siguiente, Armandito.
Otra de cómo lo presenta Pablo a Jesucristo, nos lo va a presentar como la imagen del Dios invisible. ¿Tú quieres saber cómo es Dios, el Dios invisible? Mira a Cristo que es visible, ¿sí? O sea que Pablo dice que Jesús es el Dios, dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad, toda, ¿sí? Y el que tiene a Cristo está completo, no le falta nada, ¿sí? Eso es que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es la imagen de Dios. O sea que lo que es Dios es Jesucristo, es lo mismo, Cristo es Dios, ¿sí? Otra, hermanito, nos lo presenta como la fuente de vida. O sea, Él es la fuente de vida. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida, la fuente de la paz y del gozo cristiano. O sea, ¿de dónde podemos experimentar nosotros gozo y paz? El gozo verdadero, ¿sí? Que decíamos, el gozo es independientemente de las circunstancias, ¿sí? De Cristo. Él es la fuente de ese gozo y de esa paz. Otro, Armandito, también nos lo va a presentar como el galardonador de aquellos que se esfuerzan en ser de bendición para otros. ¿Qué es eso de galardonador? El que otorga premios, por así decirlo. Va a premiar a aquellos que se esfuerzan en ser de bendición para otros. En otras palabras, va a premiar, por así decirlo, a aquellos que le sirven, que de alguna manera sirven en su obra, ¿sí? Y por último, nos va a presentar como un regalo dentro de nosotros. O sea, le llama Cristo es nuestra esperanza de gloria. O sea, aparte Cristo nos es dado, ¿sí? En nosotros, y esa es nuestra esperanza de gloria, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver a grandes, bueno, aquí lo estamos viendo a grandes rasgos, lo que vamos a ver en esta carta, pero lo vamos a ver obviamente con más detalle a partir de la otra semana. Así que vamos a orar primeramente para que Dios nos ayude a entender esta ciudad de Colosas. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos permites de estar aquí reunidos estudiando tu palabra, Señor. Gracias por esta carta que tú dejaste, Señor, que nos va a abrir los ojos, Señor, y vamos a darnos cuenta cómo es tan actual hoy en día como hace 2000 años, Señor. Te pido, Padre, que me ayudes a exponer tu palabra con claridad y que cada uno de nosotros podamos captar lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, de tal manera que despierte nuestro interés por esta carta, que nos demos cuenta que necesitamos estudiar esta carta porque va a ser de gran bendición en nuestras vidas, especialmente en estos tiempos tan conflictivos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos al siguiente, hermanito. Vamos a empezar primero por ver dónde está Colosas, ¿sí? ¿No hay un palo por ahí, Armandito? Bueno, a falta de apuntador láser, usamos un palo. Vamos a ver dónde. Miren. Miren, aquí está Colosas. Aquí está Colosas. Es Asia Menor, ¿sí? Donde hoy actualmente es Turquía. Colosas. Aquí está otra ciudad muy cerquita que se llama Hierápolis, y acá está otra que se llama Laodicea. Todas estas tres iglesias estaban en algo que se llama, bueno, aquí están las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces, acá está Éfeso, ¿sí? Entonces, Pablo sale de su viaje de Antioquía. Ahora, vean, esta ruta verde es como un camino. Pablo sale de Antioquía para Éfeso, ¿sí? Entonces, tuvo que pasar forzosamente por aquí. Pero la cosa es, ¿Pablo fundó la iglesia de Colosas? ¿Alguna vez habrá estado ahí Pablo? Miren, unos dicen que no, porque como él no la fundó, nunca estuvo ahí. Y porque en Colosenses dice que nunca han visto su rostro. Entonces dicen, Pablo, por lógica, nunca estuvo en Colosas. Pero hay otros que piensan que pudo haber pasado por ahí, pero
Pablo no se detuvo, porque él iba rumbo a Éfeso, ¿sí? Entonces, ni tampoco hay evidencias que cuando ya estando Pablo aquí en Éfeso, que duró ahí 3 años, en una de esas se haya echado una vueltecita rápido a Colosas para fundar la iglesia, ¿sí? Entonces, en ese periodo en el que estuvo Pablo en Éfeso, que fueron 3 años, se fundó la iglesia de Colosas, ¿sí? Y Pablo tenía amigos en Colosas. Entonces, ¿cómo podemos explicarnos esto? De que si él no estuvo en Colosas, o si pasó y no se detuvo, y tenía amigos en Colosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que conocía personas de Colosas? Por ejemplo, había judíos, sí, pero Colosas era principalmente gentil la ciudad, ¿sí? Y junto con estas ciudades, Hierápolis y Laodicea, llegaron a ser muy prósperas ciudades, ¿sí? Pero Colosas era un terreno donde seguido había terremotos, ¿sí? Hierápolis y Laodicea comenzaron a sobresalir y Colosas comenzó a decrecer. Que en los tiempos de Pablo, Colosas era como ya un pueblo nada más. No era una gran ciudad como Éfeso, ¿sí? Sino ya era un pueblo chiquito, ya insignificante. Vamos a ver que Pablo menciona a Epafras, que era un colosense, ¿sí? No menciona aquí a Filemón, pero la carta de Filemón, recuerdan que Filemón estaba en Colosas también. Sí, Onésimo era el esclavo y Filemón era el amo y tenía una iglesia. Entonces, bueno, vamos, no quiero salir ni pasarme a Filemón, pero entonces, ¿cómo es que entonces se formó esa iglesia? ¿Sí? Si Pablo nunca había estado aquí, ¿cómo es que había una iglesia ahí? Bueno, no estuvo aquí, pero estuvo acá 3 años. Y en el libro de los Hechos les dice que estando Pablo aquí en Éfeso, toda esta gente de aquí escuchó el evangelio, iban a escucharlo, ¿sí? Entonces, Epafras, que es el que se cree que fundó la iglesia de Colosas, y quizás hasta la de la Odisea, ¿sí? Y Hierápolis, se atribuye a Colosas, pero ¿cómo se explica? Que Pablo, ¿sí? Predicaba aquí y Epafras lo fue y lo conoció ahí. Y ahí se convirtió Epafras y regresa a su pueblo y funda ahí una iglesia, ¿sí? Entonces, pero cuando Pablo escribe la carta, Pablo ¿dónde se encuentra? En Roma, en la cárcel, ¿sí? ¿Y cómo se entera Pablo de que había problemas en Colosas? Pues porque Epafras, que fundó la iglesia, lo va a visitar hasta la misma cárcel, ¿sí? Y le platica cómo va la iglesia. Esta iglesia tenía ya como 5 años de haberse fundado, pero había problemas, peligros que acechaban a la iglesia, había problemas. Y Epafras viaja hasta Roma, visita a Pablo y le cuenta todo el montón de problemas que están surgiendo ahí. Y eso es lo que motiva a Pablo a escribir esta carta, ¿sí? Entonces, para poder entender la carta, a ver, Armandito, sí. Ya se dieron cuenta dónde están. Otra vez, esto. Que dice filosofía. Vamos a ver los peligros que había en Colosas, ¿sí? Pero tenemos que entender que la mayoría era gentiles, ¿sí? Y ahí todas las variedades del paganismo, ¿sí? Tenían éxito en Colosas. Si la mayoría era gentil, ¿sí? Y les estaban enseñando una serie de cosas, pero ahora sí que herejías que eran de dulce, de chile y de manteca, ¿sí? Ahora, había gente que adoraba deidades paganas, ¿sí? Muchos dioses tenían ellos. Entonces, si uno de los peligros era que volvieran a caer en el paganismo ellos, ¿sí? Porque todo el mundo andaba adorando deidades de manufactura humana, ¿sí? Y Pablo es lo primero que les advierte: cuidado, que nadie los engañe con filosofías y huecas sutilezas. Huecas sutilezas significa que cosas muy astutas, ¿sí? Que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque podrían volver a caer en el paganismo y con el paganismo caer en la inmoralidad sexual. Ya ven que tenían sus diosas, que una manera de adorarlas era teniendo sexo con prostitutas, ¿sí? Esa era una forma. Entonces Pablo quiere que eviten eso, ¿sí?
porque aunque eran creyentes, eran nuevos, todavía estaban inmaduros, y ese era el peligro que tenían, ¿no? Otro era de aceptar la famosa herejía de Colosas, ¿sí? Los maestros del error les decían, miren, una de las tácticas de ellos es, mira, qué bueno que crees en Cristo, ¿sí? Pero no es suficiente, no es suficiente. Necesitas algo más para que seas totalmente salvo, ¿sí? O que puedas madurar. Y una de estas filosofías era esa filosofía de, mira, nosotros tenemos un conocimiento divino, ¿sí? Si quieres conocer bien a Dios, tienes que seguir mis enseñanzas, ¿sí? Para que tú puedas conocer realmente a Dios. O sea, era Cristo más conocimiento. Y Pablo va a refutar esa, ¿sí? Por eso dice que nadie los engaña. Era una filosofía falsa. Miren, ellos decían que la materia por sí misma era mala, ¿sí? Era mala. Entonces, ¿cómo un Dios bueno creó un mundo de maldad? ¿Sí? Entonces dicen, no, por eso Jesús no puede ser Dios, porque está en un cuerpo humano y el cuerpo humano es algo malo, ¿sí? Entonces, ¿cómo explicaban ellos la creación? Dicen, mira, de Dios surgió una emanación, o sea, como que Dios creó un ángel, por así decirlo, ¿sí? Ese ángel creó otro ángel. Ese ángel creó otro ángel, que le llaman emanaciones, o eones le llamaban, ¿sí? Hasta que alguien de ellos, ya después de una larga cadena, alguien creó la materia, ¿sí? Entonces, la materia ya es mala, pero Dios, ¿cómo decir? Ya la bondad de Dios ya no tiene nada que ver con esto. Entonces, exactamente. Entonces, eso explicaba por qué Dios es bueno y la creación es mala, ¿sí? Porque fue creada a través de una serie de pasos, ¿sí? Entonces, esto estaba enseñando, mira, Dios está muy lejos de nosotros, ¿sí? Entonces, por medio de los conocimientos que yo te voy a dar, de seguirme, vamos a lograr conocer a Dios, ¿sí? Y Pablo va a refutar esta herejía, ¿sí? Si Dios es bueno, ¿cómo hay maldad? Y esa era la manera como ellos lo manejaban, que Dios está lejos de nosotros. Entonces alguien cómo podía decir, no, pues si Dios está lejos, yo quiero estar cerca de Él. Y engañaban a los colosenses. Ellos decían tener un conocimiento divino. Luego, aparte de esa herejía, ¿sí? Bueno, hubiera sido que nada más hubiera sido uno, pero les digo, era dulce, chile y manteca. También los judíos andaban metiendo ahí su cuchara. Ellos estaban diciendo, mira, si quieres ser salvo, ¿sí? Es creer en Cristo, pero aparte la circuncisión y guardar la ley y guardar los días ceremoniales, ¿sí? Lo mismo que pasaba en Galacia, ¿se acuerdan? Con los Gálatas pasaba eso, que andaban los judaizantes ahí. Pero aquí miren, en la primera era Cristo más conocimiento divino. Aquí era Cristo más rituales, ¿sí? De seguirla. Entonces, esto era una mezcla tremenda. Además, habían otros que adoraban ángeles, promovían la adoración a los ángeles, ¿sí? Porque decían, mira, estas emanaciones son ángeles, y hay ángeles buenos y ángeles malos. Nosotros te vamos a ayudar a que conozcas los ángeles buenos, ¿sí? Para de esta manera poder estar cerca de Dios, ¿sí? Acercarnos a Dios. Entonces, promovían la adoración de ángeles. Entonces, vean, está el conocimiento divino de los iluminados, estaba el ritualismo judío que se andaba propagando también, andaba también la adoración de ángeles. Entonces empiezan a ver cómo se está formando una mezcla. Ahora sí que como que podías tú tomar de lo que más te gustara de cada religión, ¿no? Tomas esto y haces tu propia religión. Era un problema serio realmente, ¿sí? Además decían que los ángeles tenían influencia sobre los astros, y como los astros tenían influencia sobre las personas, entonces por eso era importante adorar a los ángeles, ¿sí? O sea, luego había otros que se llamaba el ascetismo, ¿sí? Vas ahí, ándale, el ascetismo. ¿Qué era esto? Estos son los que piensan que si se dan sus latigazos en la espalda y todo, y castigan al cuerpo, se vuelven más espirituales.
Así es como combate los deseos de la carne. Ándale, pum, pum. Sí, ándale, flagelación. ¿Sí? Entonces, vean la mezcolancia que estaba viendo en Colosas. Por un lado estaban los ascéticos, que en los tiempos de Pablo les llamaban los estoicos, los sufridos, y por otro lado estaban los epicúreos, los que decían, bueno, si todo es malo, si la materia es mala, pues no importa que pequemos. O sea, la materia es mala, pues hay que pecar, ¿sí? De todos modos puedes mantener tu espíritu puro, porque el espíritu no peca, es la carne porque esa es mala. Y entonces vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿sí? Porque la carne es mala. Y esos eran los epicúreos. Entonces, imagínense, toda esa mezcolancia que estaba de ideas en Colosas, ese era el peligro que había en Colosas, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama, esa mezcla de todas esas cosas, se le llama sincretismo. ¿Cómo se le llama? Sincretismo, ¿sí? Cuando estamos hablando de sincretismo, estamos hablando de una mezcolancia de ideas. Y no sé si se den cuenta, hay personas así, ¿sí? Que tienen una mezcolancia de ideas. Tantito dicen algo que suena cristiano, pero ya al rato te sacan que el horóscopo, o que las deidades, o en fin. Entonces, eso era un verdadero sincretismo, ¿sí? Entonces, si ya nos damos cuenta cuál era el problema en Colosas, era una mezcolancia de falsas filosofías, de ideas tontas, ¿sí? Que Pablo dice, están corriendo peligro porque ustedes son nuevos, ¿sí? Y se los van a dormir fácilmente. Entonces, todo el trabajo de Epafras se va a venir abajo, ¿sí? Entonces, ¿comprenden entonces cuál era realmente el problema en Colosas? El montón de ideas que había, ¿sí? Y Pablo, entonces, si entendemos el contexto de cuáles eran los problemas en Colosas, podemos entender cuál era el propósito de la carta, ¿sí? Y el propósito de la carta, Armandito, no sé si ahí lo traiga. Dale otro. Prevenir a los colosenses de no volver a caer a su antiguo estado con todos los vicios que destruyen el alma. Ese es el propósito, prevenir a los colosenses. Porque ¿había peligro o no había peligro? Eran puras ideas, pero las ideas que entran en la mente se traducen después en conducta. Porque finalmente nos conducimos por lo que creemos, ¿sí? Y si tú andas con estas creencias de que tengo que adorar a ángeles, pues ya te vas a comprar tu colección de ángeles. Si piensas que golpear el cuerpo te va a ayudar, pues ahí vas a comprar tu latiguito y estarte dando. Oye, ya les presto este también, duele también. O si piensas que realmente lo que te están enseñando es que no importa que peques, porque pues la materia es mala, pues vas a darle vuelo a la hilacha. ¿Y en qué van a terminar? En volver a caer de lo que los habían sacado. Y era importante esto, ¿sí? Entonces, la que sigue, ese era uno de los propósitos. Y el otro es dirigir su atención a Cristo de tal forma que confíen en Él, le amen y le adoren. Entonces, tiene dos propósitos principales la carta, ¿sí? Prevenirlos en contra de tantas herejías que había, del sincretismo que había. De hecho, esa mezcolancia después dio origen a lo que es el gnosticismo, ¿sí? Una mezcolancia de ideas y que piensan que tienen el conocimiento ellos. O sea, eso es absoluto, porque el conocimiento, el verdadero conocimiento está en Cristo, es la fuente de sabiduría, ¿sí? Entonces, esos son los dos principales, pero había otro propósito también, el tercero, Armandito. Realzar entre ellos el prestigio de su fiel ministro Epafras. O sea, otra de las cosas que les va a escribir Pablo en la carta es que tengan en alto concepto a Epafras, que él es consiervo de ellos, ¿sí? Que es un colaborador de Cristo. Entonces, está hablando ahí bien de Epafras, ¿sí? Y el cuarto, también nos va a hablar de que se debe de fomentar el perdón y la bondad, principalmente cuando habla de esclavos y amos, ¿sí? Porque es para lo que ocupa la mayor cantidad de versículos, cuando habla de las relaciones interpersonales, dirige más a los amos y a los esclavos. Quizá pensando también en lo de Filemón, ¿sí? Porque aquí vamos a hablar un poquito de eso. Cuando Epafras está en Roma, ¿quién creen que llega a Roma? Onésimo, el que huyó de Filemón.
Filemón era el amo y se cree, no se dice por qué, pero se cree que algo le robó a Filemón, ¿sí? Y ahí, a un esclavo, ¿qué le hacían? Muerte, muerte, ¿sí? El amo podía matarlo sin ningún problema, que se metiera problemas con la justicia, podía matarlo. Entonces, Onésimo huye, ¿sí? Y conoce a Pablo en Roma, ¿sí? Y Pablo lo evangeliza, ahí se convierte, y después, cuando le manda la carta a Filemón, se la da a Onésimo. Llévale la carta a tu patrón, y recuerden lo que dice la carta, perdónalo. Y si algo te debo, yo te lo pago, perdónalo, como hermano, ¿sí? De hecho, la palabra onésimo quiere decir útil en griego. Útil. Dice, ahora sí te va a ser onésimo, o sea, ahora sí te va a ser útil, ¿sí? Si antes no era útil, ahora va a ser útil. Y sabemos qué pasó, Filemón lo recibe y lo perdona. Entonces, me gusta eso y si algo te debe, yo te lo voy a pagar. Eso es algo así como ilustra lo que nosotros le debemos a Dios. ¿Quién se lo paga? Cristo, ¿sí? Si algo le debe Armandito a Dios, Cristo lo paga. Esa es la idea de esa carta. Entonces, más o menos, ¿en qué fecha se escribió esta carta? Si Pablo estuvo 2 años en la cárcel y fue del 60 al 62 el tiempo que estuvo, tuvo que haber sido en ese tiempo. Pónganle 61 para quedar en medio, ¿sí? Entonces, para poder entender la carta necesitamos entender entonces el contexto social e histórico de la ciudad de Colosas, ¿sí? Pero eso fue hace 2000 años. Y nosotros estamos 2000 años después de eso. Y entonces, ¿tendremos ahora herejías de ese tipo? Hoy en día, ¿sí? O sea, hay mucha mezcolancia. O sea, ¿cómo hay el sueño de hacer una super mega iglesia con todas las religiones del mundo, ¿sí? Y líderes que apoyan esa idea, ¿sí? Y diciendo que la obra consumada de Cristo en la cruz no es suficiente. Y le meten ideas a la gente, aparte de Cristo siempre es algo más, ¿sí? Entonces, como ven como insuficiente la obra de Cristo, le quieren añadir algo a la obra, ¿sí? Porque a veces su argumento es, ¿cómo una fe tan sencilla, cómo algo tan sencillo puede llevar a la vida eterna? Debe de haber algo más. Y ese es, pues Pablo va a refutar esa idea, explicando que la fe sencilla en Jesucristo es suficiente para tener vida eterna, ¿sí? O sea, miren, la herejía no negaba a Cristo, no decía no creas en Cristo. Y esas son las peligrosas, las que no niegan a Cristo. ¿Por qué? Porque si ellos dijeran no creas en Jesucristo, pues ya de espalda, ya de hecho ya les das la espalda. Pero si te dicen, no, está bien que creas en Cristo, pero mira, esto también te va a ayudar. Y si tú estás confiando que eso te va a ayudar, estás realmente dudando de la suficiencia de Cristo, ¿sí? Hoy en día, miren, por ejemplo, dicen, ok, yo creo en Cristo, sí, pero también creen en María, ¿no? Como corredentora. ¿Sí o no es cierto? ¿O estoy mintiendo? Entonces, esa es una mezcolancia, ya que empiezan a meterle ideas a alguien que dice creer en Cristo y adoran a María, ¿sí? O le piden a María en lugar de pedirle al Señor directamente. Piensan que ella es mediadora. Y la Biblia dice que nada más hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿sí? La misma María, ¿por qué María no puede ser mediadora de nadie? Era una simple humana, pecadora, y ella misma lo reconoce. Jesús puede ser el mediador entre Dios y los hombres porque él tenía, ¿qué? La unión hipostática, 2 naturalezas, divina y humana, y de esta manera puede servir de enlace entre Dios y el hombre, ¿sí? Entonces, crees en Jesucristo, pero creen varias. O creen en Cristo y creen en imágenes también. O sea, en una es Cristo y María, en otra es Cristo y las imágenes. Eso se ve hoy en día, ¿sí? O sea, le atribuimos un poder salvífico a las imágenes. Y así es, no es lo primero que aborrece Dios la idolatría, ¿sí? O Cristo más, ¿qué será? Pues el yoga, ¿sí?
el yoga puede ser bueno como, digamos, ejercicios corporales, no sé si para enfermedad, no conozco mucho de esto, pero leí que uno de los propósitos es para unir tu alma con el alma de Dios. Tengas un encuentro con Dios mediante un trance, estés ahí todo torcido, que pareces contorsionista, ¿sí? Y estás bien concentrado y Dios te va a hablar en un momento de tal. O sea, esas son las cosas que parecen inofensivas, pero están quitándole a Cristo su lugar de posición. Él es preeminente sobre todas las cosas, sobre todo, ¿sí? Y Él no puede compartir su gloria con nadie, ¿sí? Él merece toda la honra y la gloria. En fin, ahora que veamos Colosenses, vamos a ver todo esto con más lujo de detalles, ¿sí? Entonces, esto ya simplemente quise hacer hoy una introducción para que tengamos el contexto para poder entender. Entonces, hemos visto realmente cuáles eran los problemas que había en Colosas, ¿sí? A diferencia de los Gálatas, en los Gálatas nada más eran los judaizantes, ¿sí? Los que dizque convertidos, pero andaban promoviendo la circuncisión, ¿sí? Pero aquí en Colosas eran muchas herejías, no era una sola, eran la filosofía esta falsa, ¿sí? Los rituales judíos, el ascetismo, la adoración a los ángeles, ¿sí? El castigar el cuerpo o darle vuelo a la hilacha. Eran muchos problemas en Colosas. Entonces, si entendemos cuáles eran los problemas, podemos entender cuál es el propósito de la carta. Y eso es lo que vamos a empezar a ver desde el próximo domingo con el capítulo 1, ¿sí? Y vamos a ver cuánto tiene Cristo que decirnos ahí. Y ver sobre todo la aplicación práctica para nosotros. Colosenses es como si Pablo nos estuviera hablando ahorita a nosotros con los problemas que se están viendo en este mundo. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra y pedimos que este contexto histórico social de la ciudad de Colosas sea la base para que podamos entender la carta que vamos a estudiar. Esta breve carta, 4 capítulos, Señor, pero que encierra tanta verdad, sobre todo que la preeminencia, Cristo está por encima de todo, ¿sí? Y no hay nada que añadirle a su obra perfecta, a su obra consumada en la cruz, Señor. Realmente, pues, Jesucristo basta para todos, ¿sí? Basta Jesús para todos, ¿sí? Te damos las gracias en el nombre precioso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que beberé, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos reciben.
Padre Santo, te damos las gracias, Señor mío, por todas las oportunidades que nos das, Señor Padrito, para salir adelante, Señor Padre Santo. En esta mañana te quiero pedir por las ofrendas, Señor Padrito, que demos con un corazón alegre, Señor Padre Bendito, para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Podemos pasar, hermanos. Pasamos, vamos a tomar este canto que se llama Oh, qué inmenso amor. Oh, qué amor, inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí murió, por ti murió, dio sangre, carne y oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí murió, por ti murió, dio sangre, carne y oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Muy bien, muy bien. Seguimos con avisos y testimonios. ¿Alguna petición de oración? Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso.
Bueno, hermanos, acuérdense que hay que llevarnos todas las peticiones de oración, para toda la semana, hay que estar orando y podemos invitar al hermano Félix para que nos despida con una oración. Sí. Si no, nadie nos va a creer que vino. Pues bueno, vamos a orar. Señor y Padre Santísimo, le doy las gracias por la oportunidad, Señor, que nos dio de llegar a este lugar de oración, Señor, y que es su iglesia. Gracias, Padre Santísimo, por este culto que acaba de terminar. Le ruego también que perdone nuestras faltas, nuestros pecados, y que nos lleve con bien al hogar que usted nos presta para vivir, Señor, y que en el camino todo salga bien, Padre Santísimo. En el nombre de Jesucristo, su Hijo, se lo ruego y se lo pido. Amén.